Buenas noches, mi nombre es Jorge Guevara y este es el curso de Problemas y Desafíos del Perú Actual. Esta exposición es acerca del trabajo final, en donde expondré un ensayo comparativo sobre el fujimorismo durante la época del 90 al 2000 y el Perú actual del 2023. Mi nombre es Jorge Guevara y empecemos. Como manera introductoria vamos a contextualizar la historia política peruana y su impacto en el Perú actual, ¿no? Su impacto duradero. Vamos a hablar de cómo las esferas políticas de poder durante los años 90 al 2000 hasta el día de hoy representan un problema, un real desafío para el Perú actual. Y qué manera de enfocarnos en Fujimori, Alberto Fujimori, y su candidatura a través del cambio 90. Vamos a enfocarnos en cómo este partido representa la esencia de cómo muchas cosas hasta el día de hoy no han cambiado. Vamos a repasar. Fujimori, ascenso y caída. He preparado este mapa mental para ordenarnos. En primera instancia tenemos el origen. Todo comenzó a través del cambio 90 en el año 1990. Recordar que en esta época el Perú atravesaba por una de las peores inflaciones de su historia, ya que en el año 85 y 90 la aplicación del dólar, la medida económica del dólar MUC, a través en el primer gobierno de Alan García, digamos, recordar que todo este suceso fue uno de los grandes impulsadores a este gran declave socioeconómico en esa época. Entonces Fujimori se presentaba como la nueva alternativa. No habrá shock, no al paquetazo, era uno de sus eslogans principales. Y ahí vemos, podemos hacer zoom, y ahí vemos acá Fujimori paseándose, ¿no? Por el pueblo, diciendo no al paquetazo, no al paquetazo. Entonces, ¿qué pasó en el decenio del chino del 90 al 2000? Según Montes, la autora nos cuenta de que se destaparon ya al final de este decenio, a final de los 2000, los famosos Vladi videos, donde se mostraba durante esa época el secretario general Vladimiro Montesinos, el cual, importante funcionario público, que muchas veces fue la columna vertebral de estos planes, ¿no? Los cuales Fujimori tomó el Estado. ¿Y qué pasó? ¿Qué mostraron estos Vladivideos? Estas imágenes audiovisuales. Mostraban compras fantasmas, los de las coimas, la corrupción, ¿no? Llámese el tráfico de influencias. Ellos pagaban con dinero del Estado a empresarios privados, a militantes, ¿no? Digamos, a militares que estaban en la esfera máxima de la cúpula de influencia, a dueños de canales, a personas, digamos, famosas de la época, para que de esta forma favorecieran al partido Cambio 90, al partido de Fujimori, ¿no? Entre estos casos de Vladivideo salió parte de la compra la famosa compra de los aviones MiG-29, ¿no? Mostraba hubo también el caso de la manipulación de medios, el caso de los diarios Chicha, eh, donde se descubrió que Fujimori compraba estos medios de comunicación para inflar datos, vender noticias, vender humo, noticias falsas, donde falseaban datos, todo esto para desprestigiar a toda persona opositora, desprestigiar también a periodistas. Y finalmente también se dio el desvío masivo de fondos públicos, en donde usaban las arcas del pueblo para desviar esos fondos a cuentas privadas o de los funcionarios testaferros de Fujimori y Montesinos. Entonces, ¿cuál es la polémica actual? DW Español informa que hubo un fallo a favor de Fujimori tras la decisión del Tribunal Constitucional del Perú. Y acá vemos
las imágenes del expresidente Alberto Fujimori saliendo de prisión. Entonces, ahí vemos cómo la esfera de poder influyente, ¿no?, de Fujimori durante los 90 tiene influencia hasta el día de hoy, digamos, en el Tribunal Constitucional, dado que vamos a ver en la siguiente diapositiva qué pasó, cuáles son los juicios pendientes. Eso es que he titulado Violentos ecos del pasado. Entonces, la resolución del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha criticado esta decisión del Tribunal Constitucional por dos principales cuestiones, ¿no? La primera, el juicio pendiente a la Cantuta, donde 9 estudiantes y un profesor fueron asesinados por el grupo paramilitar Grupo Colina. Y Barrios Altos, donde 15 adultos y un niño fueron asesinados. Ahí vemos la portada de la República, ¿no?, de la época, donde podemos verificar que el grupo paramilitar cuestionado o comandado por Alberto Fujimori mató gente civiles inocentes, que no eran terroristas. Entonces, la Corte Interamericana reclama este fallo del Tribunal Constitucional por estos dos principales casos. Entonces, como continuas falacias del pueblo, que digamos que hasta el día de hoy muchas personas fanáticas del fujimorismo nos dicen que el mejor presidente ha sido Fujimori, cuyo mejor plan ha tenido el Perú, el mejor plan económico ha tenido el Perú, no hubo, y él decía, no al paquetazo, no al paquetazo. Entonces, la tercera cosística es, la pregunta es, ¿lo fue? ¿Fue el mejor presidente? ¿Y qué hay del Fujishock? Entonces vamos a discutir estas permanencias. Como lo vemos, el actor Matuk nos dice de que en efecto no hubo gran diferencia de pobreza. Los niveles de pobreza se mantuvieron de 54 igual a 54%, y luego al terminar el mandatario a 52, bajó a 52. Como podemos ver, teníamos un déficit fiscal de 1.5 millones en 1992. Como podemos ver en las gráficas, el nivel de importaciones estaba por encima de las exportaciones, cosa que el balance fiscal, el balance comercial, perdón, estaba por debajo de cero. Estábamos en déficit. ¿Eso qué quiere decir? La balanza comercial es las exportaciones menos las importaciones. Estábamos comprando más de lo que estábamos vendiendo en el mercado internacional. Entonces sí, algunos dirán, hubo una gran mejora de PBI durante, como pueden ver, el año 92 del 94, pero cayó continuamente hasta el año 98, casi el final del mandatario de Fujimori. Y como podemos ver, hubieron 200.000 desempleados, un aumento de casi 3% con respecto al gobierno de Alan García. En el gobierno de Alan García había un porcentaje de 5.5% de desempleados, y al finalizar, casi en el año 97, había un 8.6%. Creció un 3% el nivel de desempleados a pesar de que el PBI se disparó. Entonces, en conclusión, decimos que Fujimori es uno de los presidentes más corruptos de la historia nacional. Y por favor, hay que siempre tratar de evitar de caer en el fanatismo, de tropezar con la misma piedra 5 veces. Porque hasta el día de hoy, personas diciendo que es el mejor plan económico, ya vemos que no lo es, no lo fue, y ni siquiera en el aspecto ni económico ni social. Entonces, nos faltaría tiempo para discutir, ¿no?, para profundizar más todo ese tema del Fujimorato, ¿no? Hemos tan solo escarbado la superficie. Pero bueno, eso sería todo de mi parte y muchísimas gracias. A continuación pueden ver toda la bibliografía que he utilizado y bueno, espero que haya sido de su agrado y buenas noches.